¿Qué tal, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería, de la Maestría en Seguridad, Higiene Industrial y Sustentabilidad, de la materia Fundamentos de la Seguridad? En la sesión anterior vimos sobre el seguimiento de la unidad 1, sobre el tema el medio ambiente de trabajo, en la cual pues vimos algunos temas de indicadores de gestión, cómo se gestiona la parte de la seguridad y también cuáles son esos KPIs, esos indicadores que debe de tener la empresa para poder administrar la seguridad en un concepto integral. Los cambios de cultura hay que pues eliminar la teoría de la culpabilidad y dar paso a la teoría de la casualidad. Que el 80% eh, de los accidentes, según Henrys, es culpa de los trabajadores, pero Frank Bean comentaba que el 80% de todos esos accidentes es por culpa de una mala administración. En esta sesión veremos la unidad número 2 sobre legislación de la seguridad o el marco legal y normatividad del trabajo, en la cual pues vamos a ver algunas leyes, algunos reglamentos, cómo está conformado el marco legal en materia de seguridad y salud del trabajo. Pero empezando, vamos a ver desde el concepto, la visión internacional sobre la ONU y la OIT, que es la ONU, es la Organización de las Naciones Unidas, y la OIT es la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cuál es el objetivo? Pues que tengan ustedes la visión y el entendimiento, la importancia que tienen las organizaciones internacionales en materia de seguridad y su aplicación en México. Empecemos con las organizaciones de las Naciones Unidas, la ONU. La ONU es una organización internacional que fue fundada el 24 de octubre de 1945, en la cual 51 países, incluyendo México, se comprometieron a mantener la paz y la seguridad mundial. Asimismo, fomentar las relaciones de amistad y promover el desarrollo de las naciones, así como trabajar por los derechos humanos. Hoy en día cuenta con 193 estados miembros, lo cual está representada en la Asamblea General. México y la ONU colaboran en una alianza estratégica desde la creación de la primera oficina de la ONU en México, que fue en el año 1947. Actualmente, el sistema de las Naciones Unidas en México es un equipo multidisciplinario de nueva generación en el marco de la reforma de Naciones Unidas, la cual centra los refuerzos más en las personas y menos en los procesos, con objetivos de ser más ágiles y eficaces en el apoyo del esfuerzo del Estado hacia el logro de la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible de todos los países. Entonces, las Naciones Unidas, las que conforman los países, tienen un programa, una visión sobre lo que es la Agenda 2030. En esta Agenda 2030 y 7 años se va a ver si se cumplió con las perspectivas y también si se cumplió con todos los lineamientos que los países optaron para tener un nivel de paz, un nivel de tranquilidad y también sobre el desarrollo social. El sistema de Naciones Unidas está compuesto por más de 25 agencias, fondos y programas con presencia y actividades en el país, los cuales trabajan por el desarrollo sostenible en México, desde diversos enfoques según sus mandatos y especialidades, ¿no? Colaboran con contrapartes clave de distintos niveles de gobierno y sectores de la sociedad. Bueno, en el 2020 se suscribió con el Estado mexicano el marco de cooperación de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible en México,
que pues con el mandato de los presidentes, pues tiene este marco de cooperación que inicia del 2020 al 2025, y que el primer país alineado a la Agenda 2030 fue México, y construido desde un enfoque participativo e inclusivo a partir de análisis conjunto de la situación del país, en la cual hubo una prioridad y se acordó 4 áreas de trabajo y 2 áreas transversales, desde el valor agregado de los mandatos y trabajos de toda la agencia en el país. Entonces, este marco de cooperación de las Naciones Unidas, que fue en México, en trabajo con México, es del 2020 al 2025 y es para el desarrollo sostenible de nuestro país. Esos son los objetivos de un desarrollo sostenible sobre el alcance que tiene la Agenda 2030. Eh, los objetivos de desarrollo sostenible es el fin de la pobreza. En México seguimos trabajando sobre los temas de pobreza, disminuyendo, creando programas. Pues hay que evaluar qué tan efectivo ha sido la disminución de la pobreza. También hambre cero, o sea, evitar en las comunidades, en la parte de la población, el cero hambre. Un salud, bienestar, dar los derechos de salud a la población, una educación de calidad, la igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía sostenible, ¿no? Que no contamine, trabajo decente y crecimiento económico. Esta es parte de los trabajos decentes y crecimiento económico, va enfocado al tema de la seguridad y salud ocupacional. La industria, innovación e infraestructura igualmente va enfocado a los temas de la seguridad. Reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, reducción de consumos responsables, acción por el clima, la vida submarina, vida, ecosistemas terrestres, la paz, la justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Estos son los objetivos que está trabajando México para el desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030 con la ONU. Entonces, estos objetivos pues se están analizando, se están viendo día con día sobre sus lineamientos y el cumplimiento de ellos. Bueno, vamos terminando un poco de lo que fue de la parte de la ONU, que es la Organización Nacional de las Naciones Unidas. De la ONU sale la OIT, ¿sí? Que la OIT es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa, en los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. ¿Sí? La OIT, como bien lo dice, es la Organización Internacional del Trabajo, en el cual pues, tiene lineamientos, tiene directrices para evitar, para que se pongan y se analicen algunos lineamientos en las relaciones laborales de la población con el patrón. Esta fue fundada en el 11 de abril de 1919 en el marco de las negociaciones del Tratado de Versalles. Su constitución sancionada, o sea, la que ya podía sancionar, fue en mismo 1919 y se complementa con la Declaración de Filadelfia en 1944. El 5 de enero de 1955, la Oficina Internacional del Trabajo y el Gobierno de México firmaron un acuerdo para el convenio establecimiento de una oficina en la Ciudad de México. Imagínense, 1955, desde 1919 a 1955, México optó por tener una oficina para la OIT, para que todos los temas que abordaba la OIT en tanto sus convenios, ¿sí? fuesen
tenían una sede en nuestro México. El acuerdo fue suscrito por entonces que estaba el secretario del Trabajo, ya lo vimos en la semana anterior sobre la historia de la OIT, la historia de la OIT en México, pues dice que el acuerdo fue suscrito por el entonces secretario del Trabajo y Previsión Social de México, Adolfo López Mateos, y el subdirector general de la Oficina Internacional del Trabajo, Luis Alvarado. El acuerdo estipulaba que las funciones de la oficina serían las de prestar asistencia técnica, ¿sí?, a solicitud de los gobiernos interesados en las actividades que la propia Constitución de la Organización Internacional del Trabajo señala de su competencia. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo tiene, tiene 82 convenios, ¿sí? De los 176 convenios que tiene la Organización Internacional del Trabajo, aquí en el lado derecho viene un link en donde ustedes pueden consultar todos los convenios que se tienen con nuestro México, y los convenios que están activos, los convenios que están por firmarse, y estos convenios, pues algunos que pues vemos aquí abajo son los principales en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, un lema muy importante de la OIT es promover el empleo, pero al promover el empleo también tienes que proteger a las personas, ¿no? Entonces, en México, las ratificaciones de México, hay 82 convenios, o sea, de los 176 convenios elaborados por la OIT para nivel nacional, solo México tiene firmado 82 convenios, en la cual un convenio fundamental, el punto número 2, convenios de gobernanza prioritarios, convenios técnicos. De los 82 convenios ratificados por México, 64 están en vigor, 7 han sido denunciados y 5 instrumentos abrogados, y uno ha sido ratificado en los últimos 2 meses. Entonces, hay todavía convenios que todavía México no ha celebrado con la OIT, ¿sí? Hay muchos convenios. La parte de la UNAM estaba viendo que se realizara el convenio sobre el tema del servicio de salud para los médicos en las empresas, en el cual pues México todavía no ha dado paso a ceder para que este convenio se celebre. Entonces, estos convenios a nivel internacional pues regularizan también las leyes y los reglamentos en nuestro país. Por ejemplo, el tema de la jornada laboral, el tema de los salarios, el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Estos dos convenios que vemos aquí, el convenio C-155, que es el convenio sobre la seguridad y salud de los trabajadores, que fue expedido en 1981, en el cual, pues revisando en el enlace, podemos nosotros ver cuál es el alcance que tiene estos convenios. El convenio 161, que también es un convenio, pero es un convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, ¿sí?, que fue emitido en 1985. Bueno, aquí una parte del convenio 155 que dice en uno de los artículos, ustedes pueden revisar en el link o el enlace que está en antelación de esta diapositiva, dice que el artículo 4, todo miembro deberá, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores interesadas, y habida cuenta que las condiciones y prácticas nacionales, formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente una política nacional coherente en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. Como vemos claramente en las sesiones anteriores de la semana,
hablaba sobre la importancia de la política. La política es el compromiso visible, ¿sí?, de los altos mandos, ¿sí? Entonces acá dice, reexaminar periódicamente una política nacional que se implemente, que sea coherente en la materia de seguridad y salud de los trabajadores, pero también en el medio ambiente laboral, ¿sí? Entonces, en 1.2 dice, esta política tendrá por objetivo prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, ¿sí? Guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo en la medida en que sea razonable y factible las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo. Entonces, esa política, como lo vimos en la política también de las empresas, debe de contener el objeto de prevenir accidentes. ¿Qué son los accidentes? Es pérdida humana, pérdida de construcción, pérdida de propiedad, pérdida del medio ambiente. Entonces tenemos que prevenir los accidentes. Entonces, ¿cómo nos basamos a eso? Pues a una política. Y eso se tiene que hacer en la manera de reducir, de mitigar los riesgos. En el mismo convenio, convenio 155, en el artículo 9, dice el control de la aplicación de las leyes y de los reglamentos relativos a la seguridad, la higiene y el medio ambiente de trabajo debe estar asegurado por un sistema de inspección apropiado y suficiente. Entonces, el control que se maneja dentro de la política es la aplicación de leyes, la aplicación de reglamento, la aplicación de normas oficiales mexicanas, la aplicación de normas mexicanas, ¿sí? Para en los temas de seguridad, higiene y medio ambiente, debe estar asegurada por un sistema de inspección, ¿sí? El inspector, ¿de qué tema se va a tomar? Sobre las leyes, sobre el reglamento, sobre las normas oficiales que aplique, ¿sí? El sistema de control debe de prever sanciones adecuadas en caso de infracción a las leyes de los reglamentos. Es lo que podemos ver que dentro de esto que no vamos a hablar en el siguiente punto sobre el reglamento de inspección y sanciones, ¿sí?, en la cual vamos a ver lo vamos a ver en un foro de dudas y retroalimentación, la importancia que tienen las inspecciones federales, cómo se hace la programación de una inspección ordinaria o extraordinaria, y en este caso, pues el control, pues debe haber una inspección, y en el caso de que exista en la empresa un desvío, pues aplicar la sanción correspondiente por el incumplimiento de la norma o de las leyes. Es por eso que es muy importante conocer que los convenios que se ha realizado México con la OIT son convenios que ayudan a establecer un sistema de control. Entonces, podemos ver y seguimos con el mismo tenor en el convenio 161. No quise poner algunos artículos o, poner donde comenta el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en la C161 es el convenio sobre los servicios de salud en el trabajo. Pero no solamente son esos convenios, como le dije con antelación, ustedes pueden revisar en el link los diferentes convenios, en el cual, como estamos viendo en esta tablita, cuáles son los fundamentales, que es el convenio C029, que es el convenio sobre el trabajo forzoso, ¿sí? Que eso fue expedido en 1930. En México entra en vigor el 12 de mayo de 1934. Hay una pequeña diferencia porque México y con la OIT firmaron en 1949, ¿no?
El C87, el convenio 87, dice que es el convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicatos, que fue expedido en 1948. A 2 años que apareció este convenio, el 1 de abril de 1950, México firma ese convenio y todavía está en vigor. El convenio 098, que es el convenio sobre el derecho de sindicalización, pero también la negociación colectiva. Ahí está el convenio 100, que es el convenio sobre la igualdad de remuneración. El convenio 105, que es el convenio sobre la abolición del trabajo forzoso. El convenio 111, que es el convenio sobre la discriminación. Dentro de la discriminación del empleo y la ocupación, el convenio 138, que es el convenio sobre la edad mínima. Entonces, hay una norma en la Secretaría del Trabajo que es la norma es una norma NMX, no es obligatoria, pero sí lo pueden utilizar para poder implementarlo, que es el libre de trabajo infantil, ¿sí? Entonces, la Secretaría del Trabajo, para cumplir con este punto, tiene una norma mexicana para el trabajo, la erradicación del trabajo infantil. Entonces, todos estos convenios, pues trae en sí un sistema de control, ¿sí? Que en el año 2000, no mal recuerdo, no lo dice aquí, sobre el trabajo, se ratificó viene en el convenio 182, ¿sí? El convenio 182 es el convenio sobre las peores formas del trabajo infantil, ¿sí? Entonces el Estado mexicano ratificó en este convenio sobre la prohibición de los menores, forma de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. Entonces, esa erradicación de trabajo infantil, hay empresas que todavía, y más las que son de cultivo, manejan todavía niños trabajando, jóvenes trabajando, ¿sí? En México, según los datos de la INEGI, en el 2011 existían más de 3 millones de niñas y niños que trabajaban. Para el 2015, esa cifra se ha reducido a 500,000. O sea, imagínense, 3 millones de niñas y niños trabajando en los campos en los cuales a veces no tienen un trabajo decente, no tienen seguridad social, las que están expuestos a muchos riesgos. En este caso, el trabajo infantil es un asunto prioritario para el gobierno de la República, ya que vulnera los derechos de la infancia, genera desigualdad, baja escolaridad y ausencia de capacidades. Si vemos en la parte de los otros convenios y también en la parte de la discriminación, ¿no? Eh, entonces, en México, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, son 3 millones de niños que sí en el 2011 trabajaban, ¿no? En la reforma del artículo 123, que vamos a ver más adelante, en la cual vamos a ver sobre estos convenios, dice que la reforma del artículo 123 constitucional dice que elevó la edad mínima de admisión al empleo, que es de 14 a 15 años, para que los infantes concluyan la educación básica, contribuyendo al desarrollo físico y mental de la niñez, ¿sí? Entonces también se ratificó nuevamente el convenio, es un poquito el que está arriba, el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, en las cuales los países firmantes se comprometen a seguir una política nacional que asegura la abolición del trabajo de las niñas y niños. Es la abolición del trabajo infantil. Entonces, base a eso se creó una comisión intersecretarial para la prevención
y erradicación del trabajo infantil y la protección de adolescentes, adolescentes trabajadores y edad permitida. ¿Sí? Entonces, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS, otorga, otorga sobre una norma mexicana el distintivo Empresa Agrícola Libre del Trabajo Infantil, DIALTI, que reconoce a las empresas agrícolas que son las que mayormente niñas y niños trabajan, y más que las inspecciones a veces no llegan a esos lugares. Se reconoce a las empresas agrícolas que cuenten con una política de cuidado y protección a la niñez, a través de la cual instrumenten acciones para el pleno desarrollo de las y los niños de las familiares jornaleras, ¿no? Que también rechacen la utilización de la mano de obra infantil y promueva la protección de las y los trabajadores de menor edad. La STPS pues otorga también el distintivo México sin trabajo infantil, pues en abreviación pues es el MAX-ST, con el objetivo de reconocer que los centros de trabajo, tanto privados, públicos, organizaciones sindicales o la sociedad civil, dependientes a la Administración Pública General, estatal y municipal de todo el país, que implementen prácticas laborales que contribuyen a la prevención y la erradicación del trabajo infantil, así como la protección de las y los adolescentes que son trabajadores de edad permitida. La Secretaría de Trabajo y Previsión continúa reforzando su compromiso de velar las garantías de esos niños, niñas, para alcanzar un México sin trabajo infantil. Entonces, también hay otros tipos de convenios, como el convenio sobre la protección de la salud y asistencia, el convenio sobre la repartición de la gente de mar. Entonces, estos convenios ustedes los pueden analizar en el link anterior, en el cual pues está, por ejemplo, el convenio 190, que es el convenio sobre la violencia y el acoso, que en el 2019 salió a la luz por la parte de la OIT, que en México intentaba del 6 de julio del año pasado, 2022, por tema de COVID, creo que no se dio adelante, que no se encuentra en vigor, pero dice ahí una nota que el convenio estará en vigor para México el 6 de julio de 2023. Entonces, esos son los convenios que tiene México a nivel internacional, en la cual también aplica estos tipos de convenios para su sistema de control a las leyes, a los reglamentos, a las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas.